Paz a vosotros, hermanos. Soy el hermano Pascasio Tavizón López y en esta ocasión hemos querido compartir con ustedes unos comentarios acerca de la escuela sabática para el día 15 de marzo del 2025 y esta escuela se titula Los numerosos testigos de Jesús. Hemos visto, amados hermanos, en todas estas escuelas anteriores el contenido de este trimestre donde estamos mirando el papel que Jesús ha desempeñado a lo largo de la historia. Ahora vamos a tener este estudio en el que numerosos testigos del trabajo que el Señor Jesucristo hizo a través de los tiempos denotan una gran importancia en el sustento de la iglesia y en la diseminación de la doctrina en el mundo entero. Un testigo es alguien que puede dar testimonio con respecto a un suceso porque lo ha observado directamente. También a través de él se puede confirmar el hecho o los hechos implícitos que hayan sucedido. Algunas veces en la Escritura se hace testigo a ciertos objetos inanimados, como por ejemplo túmulos, columnas, un cántico o la ley de Dios. Ahora en este estudio vamos a mirar los principales testigos o relevantes testigos que se registraron a través de los tiempos y en este estudio lo vamos a ver. Esta palabra testigo viene del hebreo, generalmente se escribe como ede y en griego, amados hermanos, es martus, marturos o marturia, de la cual en español se traduce como mártir. En la lectura bíblica que tenemos ahora en Juan, capítulo 1, del 15 al 29, este es el principal de los testigos registrados en las Escrituras. Estamos hablando de Juan. Quiero que juntos escuchemos esta lectura bíblica. Lectura bíblica, Juan 1, 15 al 29. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, Este es del que yo decía, el que viene tras mí, es antes de mí, porque es primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le declaró. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas, que le preguntasen, ¿tú, quién eres? Y confesó, y no negó, mas declaró, no soy yo el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Dijéronle, pues ¿quién eres, para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y preguntáronle, y dijéronle, ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan les respondió, diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros ha estado a quien vosotros no conocéis. Este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Estas cosas acontecieron en Betábara, de la otra parte del Jordán, donde Juan bautizaba. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él, y dice, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahora bien, amados hermanos, después de haber mirado este pasaje, podemos ahí mismo en San Juan capítulo 1, el verso número 34, resaltar el texto de oro, que dice, y yo le vi, y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Juan, queridos hermanos, se establece como el principal
testigo de los aconteceres en el inicio de la iglesia de Dios en aquellos tiempos, de la iglesia en aquellos tiempos. Y él se manifiesta como testigo y resalta todas las cosas que a través de esta lectura bíblica denotan perfectamente cuál es la posición de Juan y cuál es la posición de Jesús y por la cual él tenía que ser un verdadero testigo. Entremos en las preguntas, hermanos. En cada una de las preguntas, obviamente que se hace alusión a un fiel testigo de los aconteceres de la vida de Jesús. Como en la pregunta número 1. La pregunta número 1 dice que si encontró a Andrés, que era uno de los seguidores de Juan, al Mesías. En el tiempo que Juan estuvo haciendo su función, su prédica, muchos seguidores fueron adheridos a la predicación de la salvación. Andrés fue uno de ellos. Andrés era el hermano de Pedro. Su nombre proviene del griego. Fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Fue uno de los primeros que siguieron a Jesús. Fue quien señaló la presencia de los panes y los peces. Él, con su carácter, nos enseña que debemos de ser acercarnos a Jesús con la suficiente confianza de preguntarle, de tener una cercanía con Jesús. Y la respuesta que si Andrés encontró al Mesías se encuentra en el verso número 40, Juan 1:40, dice que Andrés, uno de los que habían oído de Juan y le habían seguido, dice, le declaró a su hermano Simón, o sea, Pedro le dijo, hemos hallado al Mesías que he declarado es el Cristo. Es uno de los testigos, es uno de los fuertes testigos de la misión de Cristo aquí en la tierra. Andrés declaró que había encontrado a Jesús. Sigamos haciendo referencia a otros testigos, de los principales que encontramos en la Escritura. La pregunta 2 dice que cuando Jesús halló a Felipe, ¿a quién narró Felipe acerca de ese encuentro? Felipe, amados hermanos, fue uno de los discípulos también de Jesús. Él era originario de Betsaida, en Galilea. Aunque su nombre tiene un origen griego, él era uno de los que nacieron en aquel lugar de Galilea. Su nombre tiene un origen griego y su nombre tiene una raíz etimológica de filos, que significa amor, e hipos, que significa caballo. Felipe fue quien respondió a Jesús en aquel día de la transformación de los panes y de los peces. Dijo, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco, lo cual nos enseña que Felipe tenía una personalidad en la que miraba las cosas realistas, pero él se llevó una gran enseñanza. Cuando Felipe narra acerca del encuentro de Jesús, Felipe se topa con Natanael, según Juan 1:45, y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, hemos hallado a Jesús, el hijo de José de Nazaret, erigiéndose como uno de los principales testigos. Seguimos con más testigos. ¿Cómo reaccionó Natanael cuando Felipe le dijo, hemos hallado al Cristo? Bueno, Natanael, en la pregunta número 3, Natanael era un discípulo de Jesús, era pescador de Caná, era uno de los 12, aunque si ustedes miran la relación de los 12 en las Escrituras, no van a encontrar el nombre de Natanael, porque era conocido como Bartolomé. Bartolomé era de Caná, de una pequeña aldea. Él conocía bien Nazaret, pero tenía ciertas desconfianzas por los originarios de aquel lugar. Tenía sus prejuicios en cuanto a estas cosas. Tenía favoritismos y algunas ideas muy particulares. El nombre de Bartolomé procede del patronímico Bartolomai, que significa hijo de Tomás o hijo de Ptolomeo. En el Evangelio de San Juan, él aparece
con el nombre de Natanael, a pesar de que es Bartolomé. Él, cuando le declaran estas cosas, reacciona de una forma muy particular. Digo, ¿cómo que de Nazaret? Si de Nazaret no se puede haber algo bueno. Estos juicios muy particulares que tenía lo hicieron que expresara de esta manera. Sin embargo, cuando él abre sus ojos y se le son reveladas todas las cosas, de una forma pasmosa dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahora mismo, con esta declaración, él reconoce y se dirige como otro de los grandes testigos del trabajo del Salvador en aquellos tiempos. En el caminar del Señor, en el ejercicio de su función, en la predicación del reino de los cielos, en una ocasión, Jesús sostuvo una conversación con una mujer junto a una fuente de agua. Cuando ella hizo una declaración acerca del Mesías, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Nos vamos a dar cuenta entre esta pregunta y la siguiente pregunta que esta mujer era una mujer samaritana. Samaria viene se escribe de esta manera en el idioma hebreo, y en el árabe se escribe de esta otra manera, en el griego se escribe de esta otra forma. Esta fue una ciudad antigua de la región que ahora es Cisjordania. Fue la capital del reino de Israel en el siglo IX, en el siglo VII antes de Jesucristo. Y ahí estaba Jesús. Estaba cansado del camino, se sentó en la fuente, apareció esta mujer samaritana y en esta conversación que tuvieron, Jesús le declara a aquella mujer, categóricamente le declara: de quien tú estás hablando, de ese de quien tú te estás refiriendo, que va a venir Jesús, que va a venir el Mesías, que va a venir y les declarará todas las cosas, ese yo soy, el que habla contigo. Esta declaración fue asombrosa para la mujer, porque a partir de ahí ella se erige como uno de los principales testigos de la predicación, aunque recibe directamente la unción de la boca del Señor Jesucristo, porque no estaba asignados para ellos esta salud, pero la recibe directamente de Jesús, y entonces ella comienza a hacer un trabajo, al grado de que la pregunta siguiente nos introduce y nos dice: ¿creyeron en Jesús samaritanos por la palabra de la mujer? En San Juan 4:39, pregunta. Y luego, ¿creyeron más por la palabra de Jesús? Y aquí es donde nos encontramos esta inferencia, donde nos damos cuenta que muchos de los samaritanos, según San Juan 4:39, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. Una mujer que había recibido el testimonio viviente, la palabra del Dios viviente, y en su boca se transforma en un poder que muchos creyeron a través de estas palabras de la mujer. Pero nos brincamos al verso 41, y el verso 41 dice: y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has dicho, porque ya nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, este es el Cristo. Miren cómo a través de una mujer samaritana, hermanos, que estaba vedado para ellos tener una relación, que se consideraba por la situación histórica por la que habían pasado, el repudio de los judíos, ¿cómo se puede transformar la palabra de Dios en la boca de la mujer? Salud para muchos oyentes. Y categóricamente la misma palabra de salud en la boca de Jesús hizo muchos más seguidores, y ellos fueron los que declararon: solamente por tu palabra ya no creemos en él, ahora creemos y sabemos que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos, hermanos, y siguiendo
citando a los importantes testigos en la pregunta número 6, dice que cuando Jesús preguntó a sus discípulos si ellos también se querían ir después que algunos se marcharan, ¿cómo respondió Pedro? Queridos hermanos, si alguien tiene calidad para testificar acerca de Cristo, es el apóstol Pedro. Él fue testigo de la resurrección de la hija de Jairo. Él fue participante en la transfiguración y él estuvo en la agonía en el Monte de los Olivos. Para responder esta pregunta, citaríamos San Juan 6:68, y es donde Simón Pedro le dice al maestro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta respuesta categórica de Pedro, amados hermanos, denota que él era un testigo fiel. Lo que había visto, lo que había vivido, le permitía identificar con claridad que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, en esta pregunta 6, hermanos, en la respuesta de Pedro fue: pues, ¿a dónde vamos si tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente? Uno de los principales testigos de las profecías de Jesús. Vamos a seguir, queridos hermanos, con algunos testigos más de los numerosos testigos que podríamos encontrar en las Escrituras, tantos hechos que se dieron, pero vamos a hacer referencia a un acontecimiento donde una muerte, la muerte de Lázaro, y ahora vamos a hablar de un personaje que se llama Marta. Marta en hebreo se escribe así, de esta manera, y se pronuncia Marta. Esto significa señora. En la Biblia, Marta es una mujer muy servicial, hospitalaria. Ella vivió en Betania junto con sus hermanas, junto con su hermana María y junto con Lázaro. Marta tenía una relación, una amistad con Jesús. Había una buena relación entre ellos. Se encargaba de atender a Jesús. Marta se encargaba de preparar los alimentos cuando él y los discípulos la visitaban. En esta ocasión, después de la muerte de Lázaro, Marta hace una referencia con Jesús. Yo quiero concentrarme de esta lectura bíblica del 20 al 27 de San Juan 11, en el verso número 27, donde después del acontecer, donde Marta le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. No te preocupes, él va a resucitar. Sí, Marta dice: sí, ya sé que va a resucitar en el día postrero, por las cosas que había entendido. Y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, él va a vivir. Y todo aquel que vive en mí va a vivir. ¿Crees esto? Y Marta le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y ahí es donde Marta testifica una confianza absoluta en el poder de Cristo. Y no nada más en la misión salvadora de Jesús. Marta dice acerca de Jesús categóricamente que Él es el Hijo de Dios que ha venido al mundo para salvación. Un testigo más. Este testigo más que encontramos en el poder de la resurrección, en el dador de la vida, que es Cristo Jesús. En el devenir de los acontecimientos, amados hermanos, y después que el Señor llega a la crucifixión, en ese momento se da un acontecimiento donde le ponen un título por encima de la cruz. Encima de la cruz encontramos en los pasajes bíblicos que el título, este título que pusieron por encima de la cruz, difiere en los 4 evangelios. El pasaje que gana en solemnidad es el pasaje del Evangelio de Juan.
porque indica que el título que se puso encima de la cruz está escrito en las 3 lenguas. Esto que se escribió en aquel momento, estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Decía Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Así aparecería como si ahora en la actualidad lo leyéramos en los caracteres originales. El mundo ha hecho un acrónimo de esto y nada más anotan las iniciales, INRI. Esto es la declaración. Este es Jesús de Nazaret, el reino de los judíos. Y estaba escrito en estos 3 idiomas. Quisiéramos compartir con ustedes cómo se vería en aquel entonces, hermanos, y que eso vino a ser de gran impacto que en la actualidad en muchos lugares. Yo les puedo compartir alguna imagen de cómo se vería. Esto puede ser tomado del original, o que sea uno de las copias que se han sucedido a través de los tiempos, pero así se vería el título que se puso en aquel día, amados hermanos. Y esto vino a ser como un testigo, Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos, un testimonio más, un acontecimiento más que se erige como uno de los testigos del trabajo salvador y del Rey de la humanidad. En la pregunta número 9, este centurión, cuando Jesús murió, bueno, un centurión es un oficial del ejército. Nosotros podíamos estilizar una mirada de una imagen de un centurión común. En este caso es una imagen tomada de las redes sociales. Él tenía a su mando, o un centurión tenía a una centura, es decir 100 soldados aproximadamente. En 27:50 al 54 dice que cuando Jesús hubo clamado a gran voz y entregó el Espíritu, el velo del templo se rasgó en 2, la tierra tembló, las piedras se partieron, los sepulcros fueron abiertos, virtudes corrieron a través de aquellos lugares, y muchos santos que habían dormido se levantaron, salieron de los sepulcros, resucitando, viniendo a la santa ciudad, se aparecieron a muchos. Eso fue un testimonio que en aquel día fue algo increíble. El centurión de quien estamos hablando y los que estaban con él guardando a Jesús vieron el terremoto, vieron las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijo este centurión: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Un testigo más, amados hermanos, un testigo más de los muchos, numerosos testigos que declaró la veracidad de la función de Cristo y de la autenticidad de representar al Padre eterno aquí en la tierra. Este centurión no precisamente era un creyente, pero a partir de ese momento, él y todos los que estaban se quedaron pasmados y fueron creyentes. La siguiente pregunta dice que Tomás, el incrédulo, tuvo una reacción muy peculiar, singular. En los 3 pasajes del Evangelio de San Juan, en 3 pasajes diferentes se le nombra como Tomás, llamado el Dídimo. Tanto la palabra griega dídimo como la aramea significan gemelo o mellizo. Por lo tanto, la expresión Tomás, llamado el Dídimo, es una tautología, es una manera que elude mencionar el nombre real del personaje y nada más hace una alusión a su característica, y así se escribiría de esta manera en hebreo, y así se escribiría en griego acerca de Tomás. Tomás una reacción muy peculiar. Acuérdense que Tomás, en ese carácter dubitativo que tenía en todas las cosas, él estaba a la expectativa si realmente el Señor había tenido la experiencia que hacía referencia, y él estaba incrédulo de todas estas cosas, al grado cuando Jesús se pone frente a él y le dice: mete tu mano en mi costado.
para que no estés dudando de estas cosas, sino para que seas un verdadero creyente. El 20:28 de San Juan dice tajantemente, cuando Tomás le responde, le dice, Señor mío y Dios mío, no habiendo duda alguna de que con sus palabras estaba dando testimonio del reconocimiento de la función como Dios, como Salvador del Señor Jesucristo. Ahora mismo, amados hermanos, el que inició estas cosas hablándonos en la lectura bíblica, Juan, escribió acerca de Jesús. Ya saben ustedes que el nombre de Juan es en el hebreo Yohanan, así se escribe. Significa Dios ha mostrado su gracia. En estos caracteres hebreos es el nombre de Juan. Y en este significado, amados hermanos, él hace una declaración, haciendo una reflexión acerca de los miles, quizás millones de testigos que hemos sido tocados por Cristo, hemos mirado, han sido abiertos nuestros ojos a la gracia salvadora del Señor Jesucristo. Y él lo resume en unas palabras, dice, tantas cosas, tantas señales hizo Jesús en presencia de estos testigos, de estos discípulos, las cuales no están escritas en un libro. Porque si estas cosas fueran escritas para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que nosotros creamos y tengamos vida en su nombre. Y él hace esta referencia, dice, hay tantas y tantas otras cosas que Jesús hizo, las cuales, si se escribiesen una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Entonces, cuando Juan, da referencia de que él reconoce que Jesús es escrito, él mismo en su predicación dijo, y es necesario que yo me voy a porque él tenía un nombre muy importante en el pueblo de Israel. Él era un profeta en el pueblo de Israel. Su palabra pesaba, su nombre era distinguido entre la realeza, inclusive entre los poderosos, entre los gobernantes, y el pueblo le amaba, el pueblo le seguía. Y él lo dijo con mucha claridad. Yo no soy digno ni siquiera de atar la agujeta de los zapatos de quien es el verdadero Salvador. Él nos hace esta reflexión. Si habláramos de testigos, yo soy testigo también. Usted, hermano, como ha venido a ser incluido en la familia divina, también es un testigo. Y entonces no cabrían en el mundo libros donde se escribiera la cantidad de testigos que hemos sido tocados por el Señor, que nuestros ojos han sido abiertos y que podemos decir, Señor mío y Dios mío, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Que ustedes tengan el amor de Dios en sus vidas, que la paz de Cristo gobierne en sus corazones. Y ahora usted y yo vamos a convertirnos en esos numerosos testigos de Jesús ante los ojos de la humanidad, para que otros también crean, como muchos creyeron por la palabra de estos testigos. Dios los bendiga, mis hermanos. Un abrazo amoroso hasta sus hogares. Que ustedes tengan un bonito estudio y que tengan una buena reflexión en esta escuela sabática que sigue. Paso a vosotros.